Queremos darles las bienvenidas a todos por acompañarnos cada mañana. Ahora es este viernes, el último día de la semana, y es viernes 15 de julio. Y tenemos el placer de tener al pastor de matrimonios, el pastor Lester Estrada. Le dejamos con el tiempo. Amén. Gracias, Glenda. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Yo sé que por Facebook también hay un grupo conectado. Le agradezco al Ministerio de Damas y a la hermana Iliana que me extendió la invitación y pues eh, muy bendecido, ¿no?, de poder compartir la palabra con ustedes. Eh, Quisiera pedirles, no sé cuántos de los que estamos aquí ahorita reunidos tienen la posibilidad de tener la Biblia y abrirla. Yo sé que algunos posiblemente van de camino a su trabajo, posiblemente algunos ya están en su trabajo, pero bueno, los que podemos ahí abrir nuestra Biblia, yo quisiera pedirle que busquemos por ahí Romanos capítulo 12. Vamos a estar leyendo lo que son los primeros dos versículos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo voy a dar lectura de la nueva traducción viviente. Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. Eh, a esta enseñanza yo le he puesto como título Obediencia, nuestra mejor adoración. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que podemos adorar a nuestro Señor por medio de nuestra obediencia. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta hermosa mañana. Voy a empezar a darle lectura a estos dos versículos. Esto es Pablo hablándole a los romanos. Escucha lo que dice el apóstol Pablo y les comunica a los romanos. Dice, por lo tanto, ese por lo tanto tiene, no sé cómo diga su versión, posiblemente su versión diga por consiguiente o así que, pero ese por lo tanto, por lo menos de la nueva traducción viviente, tiene su contexto y tenemos que revisarlo porque creo que de ahí es donde parte la base de este mensaje. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Aquí quisiera hacer una pausa y preguntar, ¿cuántos reconocemos lo que Dios ha hecho a favor de nosotros? Yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo que Dios ha hecho muchísimas cosas a favor de nosotros. Amén. A nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia. Y Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Pero leamos el texto. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, añade el apóstol Pablo. Versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Solamente entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Dios mío, te doy las gracias, Dios, por darnos un día más, Señor, un nuevo día, Señor. A ti no se te olvidó levantarnos, Dios, y hoy estamos aquí reunidos agradeciéndote, Señor, alabando, Señor, tu hermoso nombre. Sabemos, Dios, que tú controlas todas las cosas, Dios, todo lo que está a nuestro alrededor, tú lo has puesto, Señor, de tal manera que podamos nosotros reunirnos por medio de esta plataforma, Señor, y ser edificados a la luz de tu palabra. Te agradezco por el hermoso privilegio que me das, Dios. Yo me hago a un lado para que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Bendice a cada persona, Señor, donde quiera que esté. Bendice cada corazón aquí presente, Señor, y que la palabra pueda llegar y que no nos quedemos, Señor, en el oír, sino que podamos ponerla en práctica. Gracias, Señor, te doy por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, bueno, no sé cuántos, ¿no?, de los que estamos ahorita aquí reunidos somos de casa, ¿no? Yo sé que ahorita hay un buen grupo.
Yo sé que nos visita también gente de otros estados, nos visita gente de otros países incluso, pero yo podría pensar que la mayoría de los que estamos aquí somos de casa, somos de Faro de Luz, que atendemos presencialmente a nuestra iglesia, ¿no? Llámese Katy o en el norte, pero eh, hay un buen grupo de personas de Faro de Luz, amén. Y a ese grupo yo quisiera preguntarles algo, no, usted no me dejará mentir, eh, pero de un tiempo para acá, la presencia del Señor se ha sentido de una manera muy, muy especial en casa. Eh, en Faro de Luz, cada servicio que atendemos, experimentamos un mover del Espíritu que nos estremece, algunos nos hace brincar de alegría, a otros nos hace adorarle en voz alta, a otros nos hace llorar, postrarnos ante su presencia. Cada quien disfruta la presencia de Dios de diferentes maneras en medio de la adoración. Eh, pero si es una verdad es que últimamente hemos experimentado momentos muy, muy especiales en la presencia del Señor. Y creo yo con todo mi corazón que Dios está haciendo algo muy especial con los miembros de esta casa, y hablar de la presencia de Dios y la adoración durante todo este año nos ha permitido hacerlo de una manera precisa. Pero más que hacerlo de una manera precisa, nos ha permitido hacerlo de tal manera que le agrade a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, deseamos, anhelamos de todo corazón agradar a Dios? Ahí responde si usted ahí donde está. Pero yo creo que todos deseamos agradar a Dios por medio de lo que hacemos en nuestro diario vivir, de la manera como hablamos, deseamos agradar a Dios de la manera que pensamos, deseamos agradar a Dios de la manera que nos relacionamos, deseamos agradar a Dios por medio de la manera como reaccionamos a las diferentes circunstancias y situaciones que se acercan a nuestra vida. De muchas maneras nosotros deseamos en nuestro corazón agradar a Dios. Pero este pasaje de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que le dimos lectura ahorita, describe de manera muy puntual y de manera muy precisa de cómo nosotros podemos adorar a Dios de tal manera que le agrade a Él, ¿sí? Y el pasaje que leímos al principio comienza diciendo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Eh, Creo que sería bueno hacer una revisión de por lo tanto de qué. Es que Pablo nos ruega a nosotros a que entreguemos nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y santo. Tenemos que revisar ese por lo tanto. ¿Qué es eso que Pablo eh, eh, ha venido hablándole a los romanos? El apóstol Pablo, hermanos, escribió gran parte del Nuevo Testamento, como muchos de nosotros sabemos, eh, y escribió cartas a las diferentes iglesias. Y la forma en que él escribía estas cartas era muy, muy especial. Usualmente en los primeros capítulos de estas cartas que él escribía a las iglesias, contenían muchas verdades indicativas de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Y lo que nosotros somos por medio de Cristo. Y luego entonces en los últimos capítulos de esas mismas cartas, entonces están aquellos llamados a vivir de una manera que sea cónsono o que sea digno o que vayan de la mano de las verdades que él ha venido expuesto en los primeros capítulos. No sé cuántos van conmigo. Por ejemplo, en Gálatas, por ponerle algunos ejemplos, después que en los primeros 4 o 5 capítulos en Gálatas, él les explica la razón por la cual ellos deben sentirse libres en el Evangelio. Y luego en los últimos capítulos, en los últimos 2 capítulos creo, él les dice, bueno, entonces vivan conforme a esa libertad. Amén. En Efesios, por ponerles otro ejemplo, también lo hace. En sus primeros 3 capítulos, escucha lo que él venía diciéndole a los efesios. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué increíble, ¿verdad? Ahorita nuestra hermana Joana estaba orando acerca de esto. Imagínense que antes de la fundación del mundo, hermanos, Él ya te había escogido a ti y me había escogido a mí.
De esas verdades era que el apóstol Pablo venía hablándole a los efesios. Otra cosa que venía hablando, decía que, que somos coherederos en Cristo. Dice también que nos dio vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente eso, él también les dice, y un poquito más adelante, que espiritualmente hablando, él nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Poderoso lo que él viene hablándole a los efesios. Y entonces después, en el capítulo 4, dice, por lo tanto, otra vez, es la manera como Pablo relataba sus cartas. Decía, por lo tanto, esto digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. En los primeros 3 capítulos, Pablo una y otra vez enlista una serie de verdades espirituales que Dios ha hecho con los efesios. Y luego entonces dice, por lo tanto, considerando todo eso que les he venido diciendo, entonces ya no andéis como andan también los gentiles. Pablo usaba mucho esta forma para vertir verdad en las diferentes iglesias. Y en la carta a los romanos no es la excepción, que es el que estamos estudiando ahorita en esta hora. En la carta a los romanos, en el capítulo 12, comienza diciendo que fue, ahorita que leímos el versículo 1, comienza diciendo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y creo entonces que sería muy bueno hacer una revisión de esas verdades espirituales de las que Pablo ha venido hablando por 11 capítulos. Y yo traté de aglutinar una serie de versículos solo para que escuchemos qué era lo que Pablo venía hablándole a los romanos. Escuche, yo sé que usted ha escuchado estos versículos de alguna manera, pero estos están contenidos entre esos primeros 11 capítulos antes de llegar a este que leímos al principio. Escuche, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Otro versículo, Romanos 8, versículo 1, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentido del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Todo eso viene Pablo hablándole a los romanos. Romanos 8:28, un versículo de mis favoritos, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, esto no es para todo el mundo, hermano. Dice claramente, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, las que yo considero difíciles, todas cooperan para bien, esto para los que son llamados conforme a su propósito. Más adelante en el 8:31 dice, entonces, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos considera también con Él todas las cosas? Pablo una y otra vez viene diciéndole todo esto. Ese es el contexto del por lo tanto, amén. 2 versículos más. Romanos 8:30. Yo pudiera pasarme aquí leyendo todo esto, pero obviamente tengo que aglutinar un pequeño grupo, ¿no?, de versículos. Pero, por ejemplo, Romanos 8:37. Escuche. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que... Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Usted se da cuenta, hermanos, que el protagonista de todas estas realidades espirituales es Jesucristo.
Y todo esto ha venido Pablo hablándole a los romanos. Un versículo más, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Todo esto está antes del capítulo 12, versículos 1 y 2 que estamos leyendo al principio. Romanos 10, versículo 8. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa es la razón, hermanos, del por lo tanto. Todo esto que he venido hablando, esa es la razón del por lo tanto. En los primeros 11 capítulos, Pablo pone todo ese despliegue de riquezas espirituales. Y luego de decir todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entra al capítulo 12, versículo 1 y 2 y dice, ahora déjenme decirle lo que ustedes van a hacer por Dios. Y pasa a decir, les ruego, por todo eso que yo les he mencionado, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y que sea entonces un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ojo, que Pablo añade y dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Hermanos, si nuestro corazón está a agradar a Dios, si nuestro corazón está a adorarle, este versículo, este pasaje nos indica cuál es la verdadera forma de adorar a Dios. Entregando nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ahora, ¿qué implica entregar nuestro cuerpo como sacrificio? Y ahorita vamos a llegar allá. ¿Cuántos van conmigo? Amén. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos, con que entreguen su cuerpo a Dios? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando él dice, entreguen su cuerpo a Dios como sacrificio vivo y santo? En este contexto y en el original, hermanos, significa, entreguen todo lo que ustedes son a Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. Dios los compró con la sangre de su Hijo amado Jesús. Hermanos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras actitudes, todo, absolutamente todo, hermano, debemos entregárselo a Dios. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y la razón de esa entrega no es el temor al infierno, es la gratitud de la cruz. Es la gratitud de todo lo que Él ha venido haciendo a favor de nosotros por medio de su Hijo amado Jesús. Hermanos, es el corazón que entiende. Es el corazón que dimensiona, aprecia y valora lo que Dios ha hecho por nosotros. Y como resultado dice, wow, Señor, a mí no me queda nada más que entregarme y rendirme a ti. No me queda más. Después de todo lo que tú has hecho por mí. Ahora, cuando el pasaje hace mención de que después de considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que por lo tanto nos entreguemos como sacrificio vivo y santo, hace alusión a literalmente las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se entregaban los corderos y se mataban por los pecados cometidos. Amén. Y de esa manera Dios absolvía a la gente por medio de sus sacrificios, temporalmente por lo menos. ¿Sí? Y en este pasaje que estamos estudiando de Romanos 12, capítulos 1 y 2, Pablo está pidiendo un tipo de sacrificio distinto. Ya no un sacrificio de muerte, sino Pablo está pidiendo un sacrificio vivo, lo cual significa que tú y yo vamos a vivir sacrificadamente para Dios. No sé cuántos van conmigo, si de pronto he perdido a alguien, pero lo que Pablo está diciendo aquí ya no es un sacrificio de muerte, ya no tenemos que traer algo de sacrificio para que muera para perdón de nuestros pecados. Él está pidiendo un sacrificio vivo y lo que significa, hermanos, es vivir sacrificadamente para Dios. Amén. No en dolor, como mucha gente piensa, no en dolor, sino en obediencia. No es que vamos a rodearnos en arroz, como mucha gente hace en otros países y en pueblos donde vienen y se arrodillan en arroz y pasan dolor y pasan molestia
como sacrificio para merecer un tipo de perdón o algo. No es que vayamos a acostarnos sobre una cama de clavos como sacrificio tampoco, ni tampoco que vamos a pasar calor intencionalmente, o que vamos a pasar hambre como mucha gente hace, que se reúnen y se lastiman y se golpean y pasan hambre como sacrificio. Nada de eso, hermanos. Sacrificio vivo significa en obediencia absoluta a su voluntad para nuestras vidas. Ese es el sacrificio vivo que el apóstol Pablo le está comunicando a los romanos, basado en la revisión de todo lo que él ya vino y les habló por los primeros 11 capítulos. Ahora, me gustaría preguntarle al texto, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo y santo en obediencia absoluta, que es la que le agrada al Señor, y por ende su palabra me informa que es la verdadera forma de adorarlo? ¿Cómo se hace? Y la respuesta está en el versículo 2. Fíjese lo que dice el versículo 2. Ya yo sé que tengo que entregarme como sacrificio vivo y santo, y ese sacrificio no es un sacrificio de muerte, no es un sacrificio de nada de eso. Es sacrificadamente vivir para Dios en obediencia. Eso está en el versículo 1, eso ya lo hemos entendido. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace eso? El versículo 2 es bastante claro, y escucha lo que dice el versículo 2. Dice, no imitando las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejándonos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Esa, hermanos, es la manera de tú y yo entregarnos como sacrificio vivo y santo. Me resisto al moldeo del mundo y me dispongo entonces al moldeo de Dios. Esa es la forma en la que mi vida, hermanos, y tu vida va a ser un sacrificio vivo y santo hacia nuestro Señor, la cual es la cual es la verdadera forma de adorarlo. Eso está bastante claro aquí en ese pasaje. Ahora, hay dos aspectos importantes en este versículo 2 que tenemos que poner atención. La versión, la nueva traducción viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En la nueva versión internacional dice, no se amolden al mundo actual, dice la nueva versión internacional. En otras palabras, quiere decir, no tomen la forma de este mundo, no se acomoden a la forma como el mundo vive. Eso es prácticamente lo que está diciendo en esta porción, que cuando alguien nos vea allá afuera, hermanos, nosotros no nos parezcamos en nuestra manera de vivir a la filosofía que el mundo actual tiene. Que cuando alguien nos vea en nuestro trabajo, nos vea que somos diferentes. Nosotros debemos, como hijos de Dios, hermanos, diferenciarnos de la demás gente, porque somos hijos de Dios. Hay ya convicciones en mi corazón que me hacen actuar de una manera distinta. Y como vuelvo y repito, la filosofía de este mundo, hermanos, en el cual vivimos, y esta generación, es bastante perversa. Y yo creo que no tenemos que ser filósofos para saber nosotros la manera, la filosofía de vida de este mundo y de la generación que nos ha tocado vivir. O para alguien, hermanos, es un secreto de la filosofía de vida de este mundo. Escucha, por ejemplo, la filosofía de este mundo es acumula lo más que tú puedas, olvídate del resto. Dedícate a acumular porque ahí está la plenitud que tú necesitas. Esa es la plenitud que nos vende el mundo. Acomódate lo más que tú puedas. No importa si afectas a la gente que tienes alrededor, aunque tú estés cómodo, no te preocupes. Es la filosofía que nos vende el mundo. Gana todo lo que tú puedas. No importa qué tengas que hacer, acumula, acumula. Porque el éxito, porque la plenitud, porque la satisfacción, porque tu significado como persona está en qué tan alto llegues y qué tanto puedes llegar a acumular. Esa es la filosofía de este mundo. ¿No es ese, hermanos, el mensaje que oímos retumbar en los oídos? Por todos lados, las redes sociales, anuncios, la radio, televisor, por todos lados. Amados hermanos, si nosotros vamos a resistirnos
a imitar las conductas y las costumbres de este mundo, como dice este pasaje, y no nos vamos a dejar amoldar a la generación de hoy, esa resistencia deberá ser intencional. Deberá ser intencional. Si no es intencional, hermanos, no vamos a poder evitar este moldeo tan pronunciado y tan marcado de este mundo. Debemos constantemente intervenir. Debemos hacerlo intencionalmente, que nazca en nuestro corazón, intervenir en ese moldeo de este mundo que lo tenemos encima de nuestros hijos, encima de la familia, en contra de tantos valores que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y esto va a implicar, hermanos, que yo tengo que hacer intencionalmente disciplinas de abstenerme de cosas que el mundo hace de manera natural. Por ponerles un ejemplo, yo quiero que usted me escuche y preste atención. Pensemos, hermanos, ¿qué tiene en común un empleado que rechaza la petición de un jefe de hacer algo deshonesto con el asistente que rechaza la petición de un jefe a tener intimidad con él? ¿Qué tiene en común esa asistente con una mujer que prefiere terminar su relación de noviazgo y comprometer su pureza antes de ceder a la presión de su pareja de tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué tiene en común esa mujer con el empresario que prefiere perder un negocio a mentir en su propuesta? ¿Qué tiene en común ese empresario con el estudiante que prefiere quemarse en un examen antes de hacer trampa? ¿Qué tiene en común ese estudiante con una madre y un padre que prefiere limitar su crecimiento profesional o de negocios para no hacerlo de una manera tan sacrificada y de esa manera tener más tiempo para su familia, para los suyos y para servirle a su Dios? ¿Qué tienen en común esos padres de familia con un pastor que prefiere predicar la verdad y no predicar lo que la gente quiere escuchar? Hermanos, el denominador común de todas estas personas es que tienen convicción. Convicción de intencionalmente resistir al moldeo del mundo, sacrificando cosas que para el mundo son de valor y son normales, para de esa manera agradar a su Dios y adorarlo por medio de la obediencia. Eso tienen en común. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dice Pablo. Pero él no lo deja ahí. Él no lo deja nada más en no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Él agrega y dice más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amados hermanos, eh, el Hijo de Dios no se resiste a la filosofía del mundo y no la sustituye por algo de superior valor. Asimismo, como nosotros no remodelamos, no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos remodelado un cuarto, hemos remodelado los muebles de la sala, hemos pintado, hemos remodelado, no sé, un cuarto de la casa. No, nosotros no lo hemos hecho poniendo algo de menor calidad o no lo hemos hecho con algo de peor estado. Asimismo, hermanos, el Hijo de Dios no se resiste a la filosofía del mundo y no la reemplaza, no la sustituye por algo de superior valor. Existe una manera solamente de renovar nuestra mente y esa manera es, hermanos, por medio de la palabra de Dios. El conocimiento de las misericordias de Dios reveladas a través de su palabra. Hoy revisamos algunas, pero hay muchísimas más. Pero el conocimiento, hermanos, el yo entender, el estar consciente de las misericordias de Dios hacia mi vida, el saber esa verdad y amar esa verdad y agradecerla, resultarán naturalmente en un cambio de mente y una verdadera adoración. Si el gozo ya no está en el materialismo, ¿dónde está entonces? Si antes mi gozo estaba en el trabajo, en los bienes, en el dinero, con los amigos, con tantas, si mi gozo ya no está en el materialismo, entonces está en las misericordias de Dios. Mi fuente de mi gozo, la fuente de mi agradecimiento, de mi felicidad, ya no es el materialismo, sino es el entender
las misericordias que Dios ha tenido para mi vida y para mi familia. Si algo no me llena más, porque antes a mí me llenaba el deporte, me llenaba las amistades, las reuniones sociales, y todo eso me llenaba a mí y ahora ya no me llena, yo tengo que sustituirlo por algo de mayor valor, que es la palabra del Señor para mi vida. Si la sabiduría del mundo es necedad, como dice su palabra, ¿cuál es la sabiduría con la que yo voy a vivir entonces? Con la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Amén. El Salmo 1 nos presenta al hombre bienaventurado. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado acerca del hombre bienaventurado. ¿Qué dice acerca del hombre bienaventurado? Dice que este hombre bienaventurado se alejó del pecado. Dice que no escuchó el consejo de los impíos, ni caminó por el camino de los pecadores, ni tampoco se sentó en la silla de los escarnecedores. Este hombre bienaventurado no hizo nada de eso, hermanos, sino dice la palabra que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Pregunto, la pregunta aquí, siendo honestos con nosotros mismos, del 1 al 10, ¿qué tanto nos hemos dejado transformar por Dios a través de su palabra? ¿Qué tanto hemos permitido que la palabra cambie nuestras vidas, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar? ¿Qué tan dócil somos, hermanos, al moldeo de Dios? ¿Será que cuando escucho un mensaje predicado, cuando atendemos a la iglesia y escuchamos un mensaje del pastor, del predicador, a leer su palabra, me quedo en el oír y no le permito al Señor hacer un cambio en mi vida? ¿Qué tan dócil somos, hermanos, al moldeo de Dios en nuestra mente que genera un cambio de caminar, un enfoque diferente en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos permitiéndole nosotros al Señor que Él cambie nuestra manera de pensar? Creo que es una pregunta bastante válida. Hermanos, ¿es esta persona que se entrega en sacrificio vivo y santo, en obediencia a Dios, que se resiste intencionalmente al moldeo de este mundo y esta generación en la cual vivimos, y se somete voluntariamente y gozosamente al moldeo de Dios, que entonces, dice la última parte, que entonces aprenderá a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta? Hermanos, yo creo que todos hemos escuchado acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? Eh, Solamente una mente transformada producirá una voluntad transformada. No sé si alguien me entiende. Lo que quiero decir con esto es, cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo en obediencia a Dios y dejamos que Dios transforme nuestra mente, nuestra manera de pensar por medio de su palabra, nosotros empezaremos a aprender a conocer esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Solamente cuando yo dejo que Dios transforme mi mente, yo entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, nosotros anhelamos lo que Dios anhela. ¿Sí me doy a entender? Nuestros pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios porque entiendo su voluntad. Nuestras motivaciones son las motivaciones de Dios también. En pocas palabras, nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios. Y eso es solamente por medio del sacrificio vivo en obediencia a Dios, no dejando que el mundo venga y imponga sus modelos de pensar en mi vida. Intencionalmente yo intervengo en ellas y eso me permite entonces entender la voluntad de Dios para mi vida. Ya estoy por terminar, amados hermanos. Dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 20. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo por todo, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes en sacrificio vivo y santo.
que sea un sacrificio vivo y santo, la cual es la manera que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. Amados hermanos, desistamos del pensar que la adoración a Dios es cantándole, alabándole, un domingo o un viernes en los diferentes servicios. Claro que sí. La alabanza y el cántico, claro que son una forma de adorarle a Dios. Pero según este pasaje, claramente nos dice y nos indica que la verdadera forma de adorarle, y es, ojo, la que a Él le agrada, esta consiste en entregar todo lo que somos como sacrificio vivo, viviendo sacrificadamente en obediencia absoluta a Dios. Eh, no imitando las conductas. Yo sé que estoy redundando, hermanos, en esto, pero cuando salgamos de aquí vamos a irnos con estos dos versículos en la mente, entendiendo cuál es la verdadera forma de adorarlo, no imitando las conductas ni las costumbres de este mundo, sino dejando que Dios nos transforme en personas nuevas. ¿Cuántos queremos ser nuevos, hermanos? ¿Cuántos queremos que Dios transforme nuestra manera de pensar? Amada iglesia, les motivo en esta mañana, si vamos a adorar a Dios de aquí en adelante, hagámoslo de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo de la manera correcta, por medio de nuestra obediencia, teniendo en cuenta, hermanos, todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, todo lo que Él ha hecho por la causa de nosotros, por medio del protagonista que es su Hijo amado Jesús. Este es el mensaje que tenía para ustedes en esta mañana. Creo que nuestra perspectiva acerca de la adoración, posiblemente ya tú lo habías estudiado este pasaje, pero creo que es bastante claro. El apóstol Pablo fue bastante claro con los romanos y hoy somos dichosos de poder entender esta palabra, estudiarla y entonces no quedarnos en el oír, no quedarnos en ser oidores de la palabra, sino ponerla en práctica. Adoremos a Dios por medio de nuestra obediencia, resistiendo a todo lo que está pasando en el mundo intencionalmente y reemplazándolo por la palabra de Dios. De esa manera, nuestra manera de pensar va a cambiar y entonces podemos entender la voluntad de Dios. Amén. La cual es buena, agradable y perfecta. Dios les bendiga, amada iglesia. Les mando un saludo. Los que estamos local, nos vemos hoy en la noche y los que estamos en otro estado, posiblemente nos vemos por medio de los diferentes chats. Dios les bendiga. Te entrego, Clema.